Así es, este es nuestro tema. ¿Qué presidentes de México han asumido la presidencia faltándoles alguna parte de su cuerpo? Pues vamos a empezar precisamente por el primer presidente que tuvimos en México, Guadalupe Victoria, cuyo verdadero nombre, anotado de su puño y letra, era José Ramón Miguel Adaucto Fernández Félix, sin X. Él sufrió la pérdida de una oreja en una de las tantas batallas de la Guerra de Independencia, producto de un machetazo. Afortunadamente para él, en las pinturas que se les hacían en aquellos años, era muy común que se les tomara de 3/4. Así hay de Iturbide, del mismo Napoleón Bonaparte incluso, lo cual favoreció el que no se apreciara la pérdida de su oreja en esas pinturas como la que podemos apreciar. El siguiente presidente al que le faltaba una parte de su cuerpo es Antonio de Padua María Severino López de Santa Anna y Pérez de Lebrón, más conocido como Antonio López de Santa Anna, quien fuera presidente de México en 11 ocasiones distintas. Para cuando perdió su pierna, ya Santa Anna había ido a Texas a intentar recuperar dicho territorio que se había separado de México, poniendo como pretexto que México, con la Constitución centralista de 1836, había roto el pacto federal. Pero lo cierto es que poco a poco pobladores de Estados Unidos llegaron y se asentaron a ese territorio y su objetivo era con el tiempo primero independizarse y posteriormente ser anexado a los Estados Unidos, como así sucedió. Pero ahí va Santa Anna intentando recuperar Texas. Sin embargo, literalmente se durmió en sus laureles, tomó una siesta después de haber masacrado a pobladores del Álamo y decide descansar, siendo sorprendido en esa siesta por el ejército tejano comandado por Samuel Houston en lo que se conoce como la Batalla de San Jacinto. En abril de 1836, Santa Anna es puesto prisionero de la nueva nación de Texas durante varios meses y firma como presidente de México los tratados de Velasco por los que se reconocía la independencia de Texas. En febrero de 1837 va a ser liberado y regresado a México, no sin antes tener un encuentro con el entonces presidente de Estados Unidos, Andrew Jackson, en Washington. El contenido de la entrevista sigue siendo un misterio. Volvería pues Santa Anna desprestigiado y aborrecido por sus compatriotas, por lo que presenta su renuncia a la presidencia. Parecía que esta vez México se liberaría por fin de él a un precio muy caro, la pérdida de Texas. Sin embargo, recuerden que el pueblo de México tiene un defecto que olvida fácilmente. Y llevaba un año en la presidencia Anastasio Bustamante, cuando se daría la denominada Guerra de los Pasteles, donde Francia invadió nuestro país, haciendo reclamaciones por los perjuicios que habían sufrido sus súbditos asentados en territorio nacional, a consecuencia de tantas contiendas civiles en México. Y se le llamó así, recordemos, porque entre las reclamaciones había una de un pastelero francés por 80,000 pesos, por los daños causados a su establecimiento en la Ciudad de México. La cuestión es que mientras Santa Anna estaba de nuevo durmiendo, ya se le había colocado al mando del ejército que defendía Veracruz del ataque de los franceses, al mando del contraalmirante Charles Boudin. Era de madrugada y Santa Anna se encontraba nuevamente dormido y lo despertó una detonación. Los franceses habían volado la puerta del muelle de Veracruz. Santa Anna se vistió rápidamente y se apresuró para escapar, mientras los franceses ponían prisionero al general Mariano Arista y seguían en busca de Santa Anna, quien ya había logrado escapar de la casa en que se encontraba y se disponía a preparar la defensa, mandando levantar trincheras con sacos de arena, sosteniéndose frente al destacamento francés durante varias horas. Entonces, el contraalmirante Boudin ordena el reembarco, ya que él iba por Santa Anna y no para apoderarse de la ciudad. Sin embargo, Santa Anna creyó que el reembarco era la retirada. Lanzándose a la ofensiva, desnuda la espada rodeado de 200 hombres a lo sumo, encabezaba la tropa, cual todo un Napoleón del oeste, tal como lo conocían algunos. Se sitúa a 100 pasos del enemigo, que solo se concreta a disparar una pieza cargada de metralla.
que lograría herir a Santa Anna en una pierna, la cual debió de ser amputada. Era el 4 de diciembre de 1838. Y tras esa pierna, el héroe sería rehabilitado. Su pierna fue 2 veces sepultada con honores, primero en Veracruz, de donde sería exhumada para ser llevada y enterrada de nuevo con honores militares en el convento de Santa Paula, en la Ciudad de México, donde años después, tras sufrir los abusos de uno de los tantos periodos del gobierno de Santa Anna, el pueblo la desenterraría para ser exhibida y arrastrada por el populacho, harto ya de este personaje. El tercer gobernante mutilado fue Manuel del Refugio González Flores, el compadre de Porfirio Díaz, que tras de su primer periodo de presidente dejaría a su compadre en el cargo para que le cuidara el puesto y se lo devolviera en el siguiente, para ya quedarse en el puesto permanentemente hasta que la revolución de 1910 lo hiciera renunciar. Manuel González fue presidente de México de 1880 a 1884. Perdió el brazo derecho en la famosa batalla del 2 de abril, también conocida como la Toma de Puebla, en 1867, por la cual el ejército mexicano, comandado por el general Porfirio Díaz, derrotaría a las tropas al servicio del Segundo Imperio Mexicano, es decir, cuando había 2 gobiernos, el de Juárez y el del Imperio de Maximiliano de Habsburgo. En dicha batalla también perdería un brazo, casualmente el mismo que Manuel González, el derecho, sino también la pierna izquierda, el general Carlos Pacheco Villalobos, nacido en Chihuahua y que después se desempeñaría como gobernador de los estados de Chihuahua, Puebla, Morelos y el Distrito Federal. Pero volviendo a Manuel González, la pérdida de su brazo no lo alejó de las batallas campales. Y casi 10 años después de la batalla del 2 de abril, es decir, el 16 de noviembre de 1876, en la batalla de Tecuac, en el estado de Tlaxcala, batalla en la cual de nueva cuenta Porfirio Díaz lucharía en contra, en este caso, del gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada. Ya para entonces se había expedido el plan de Tuxtepec, que desconocía el gobierno de Lerdo de Tejada. En esa batalla Porfirio Díaz estuvo a punto de perder, pero fue rescatado, entre otros, por el general Manuel González, quien recibió otro cañonazo y se le tuvo que cortar más el muñón del brazo que había perdido. Y finalmente tenemos al más famoso. Hay que recordar que hasta en una canción de los Tigres del Norte se colocó la siguiente frase: no todos tenemos 2 brazos, Obregón nada más tenía 1. No, pues él también tuvo 2 brazos, pero lo perdió en una batalla. De hecho, al general Álvaro Obregón, tras perder su brazo, se le conocía como el Manco de Celaya. Sin embargo, hubo una confusión ahí, porque no perdería su brazo en la batalla de Celaya, sino en la llamada batalla de León, a la cual se le conoce también como batalla de Santa Anna del Conde, del 3 de junio de 1915. La batalla de Celaya había sido en el mes de abril de 1915, entonces venía de varios encuentros entre las tropas de la División del Norte comandadas por Francisco Villa y las del Ejército Constitucionalista comandadas por Álvaro Obregón. La batalla de Celaya la había ganado Obregón. En su obra Biografía del Poder, Enrique Krause nos refiere lo que sucedió esa mañana de la siguiente manera. A principios de junio, Obregón acampa en la hacienda de Santa Anna del Conde, en Guanajuato. Sin medir los riesgos, acompañado por el general Francisco Serrano, el coronel Piña, los tenientes coroneles Jesús M. Garza y Aarón Sáenz, y los capitanes Ríos y Valdés, se dirige a las trincheras del frente. Una lluvia de granadas cae sobre ellos y una sorpresa aún más dolorosa. Y aquí Enrique Krause nos señala lo relatado por el mismo Álvaro Obregón. Faltaban unos 25 metros para llegar a las trincheras, cuando en los momentos en que atravesábamos un pequeño patio situado entre ellas y el casco de la hacienda, sentimos entre nosotros la súbita explosión de una granada, que a todos nos derribó por tierra. Antes de darme cuenta exacta de lo ocurrido, me incorporé y entonces pude ver que me faltaba el brazo derecho y sentía dolores agudísimos en el costado, lo que me hacía suponerlo desgarrado también por la metralla.
El desangramiento era tan abundante que tuve desde luego la seguridad de que prolongar aquella situación en lo que a mí se refería era completamente inútil, y con ello solo conseguiría una agonía prolongada y angustiosa, dando a mis compañeros un espectáculo doloroso. Impulsado por tales consideraciones, tomé con la mano que me quedaba la pequeña pistola Savage que llevaba al cinto, y la disparé sobre mi sien izquierda, pretendiendo consumar la obra que la metralla no había terminado. Pero mi propósito se frustró, debido a que el arma no tenía tiro en la recámara, pues mi ayudante, el capitán Valdés, la había vaciado el día anterior al limpiar aquella pistola. En aquel mismo momento, el teniente coronel Garza, que ya se había levantado y que conservaba la serenidad, se dio cuenta de la intención de mis esfuerzos y corrió hacia mí, arrebatándome la pistola, enseguida de lo cual, con ayuda del coronel Piña y del capitán Valdés, me retiró de aquel sitio que seguía siendo batido vigorosamente por la artillería villista, llevándome a recargarme contra una de las paredes del patio, donde a mis oficiales les pareció que quedaría menos expuesto al fuego de los cañones enemigos. En aquellos momentos llegó el teniente Cecilio López, proveedor del cuartel general, quien sacó de su mochila una venda y con ella me ligaron el muñón. Aquí está pues estos 4 presidentes que asumieron el cargo más importante de México, luego de habérseles amputado alguna parte de su cuerpo, producto de las distintas batallas por las que ha pasado la historia de nuestro país.